vídeo vamos a resolver un problema de funciones que dice: Tony es un vendedor de pinturas de casa. La compañía para la que trabaja le paga un salario fijo de 65 euros cada día más 10 euros de comisión por cada cubeta de pintura vendida. Y nos piden: establece una función que relacione el salario de Tony y el número de cubetas vendidas. Antes de resolver un problema, es importante leerlo más de una vez para tener claro los datos. Primero, para poder establecer una relación entre el salario y el número de cubetas vendidas, es más fácil si nos ponemos ejemplos. Por ejemplo, si vende una cubeta, ¿qué va a ganar? Pues va a ganar sus 65 euros fijos más 10 euros porque solo ha vendido una cubeta. Si vende dos, serán 65 más 20, es decir, 10 euros por cada cubeta, ¿no? 10 por 2. Si vende 3, son 65 euros fijos más 30 euros, es decir, 10 por 3. Por tanto, podemos ver que siempre tenemos 65 euros fijos más 10 por el número de cubetas que se venden. Luego, si X es la variable independiente que no depende de nada, tiene que ser el número de cubetas. ¿Por qué? Porque Y debe ser el salario, que es la variable dependiente. Y el salario siempre depende del número de cubetas vendidas. Luego, esto es las variables que tenemos. Vamos a escribir la ecuación. ¿El salario qué es? Pues es nuestros 65 euros fijos más 10 euros por cada cubeta, por tanto 10 euros por X. Y esa es nuestra ecuación. Otro apartado que os pueden pedir en este tipo de problemas es: haz una tabla de valores y representa la función. Una tabla de valores es fijar X y calcular la Y. Por ejemplo, X que valga 0, 1 y 2. ¿Por qué la X tienen que ser valores positivos? Porque recordemos que la X es el número de cubetas y el número de cubetas debe ser positivo. Para calcular la Y, se coge la X que hemos fijado y se sustituye en la ecuación. Por tanto, así nos quedará que si X vale 0, la Y vale 65 más 10 por 0, es decir, 65. Si X vale 1, es lo mismo, pero en lugar de un 0 poner un 1. Y si vale 2, pues precisamente lo mismo. Así, para dibujar nuestra función, es suficiente dibujar el eje positivo. ¿Por qué? Porque la X ya hemos dicho que tenía que ser positiva. Y la Y, al ser el salario, también tiene que ser positivo. Por tanto, vamos a fijarnos también que a nosotros no nos importa nada qué pasa antes de la Y65. Por tanto, se pone esta señal en nuestro eje de coordenadas, que quiere decir que todo lo anterior no nos importa. Y a nosotros nos importa a partir de 65. Y podemos hacer que vaya de 10 en 10. Luego, en 65 vale 0 la X. Cuando X vale 1, la Y es 75. Y cuando vale 2, 85. Luego, esta es nuestra recta dibujada. Otro apartado típico es que ¿cuánto dinero ganará si vende 40 cubetas? Por tanto, 40 cubetas, ¿qué variable es? Es la X, nos están dando la X y nos piden la Y. Luego simplemente es ir a la ecuación y donde está la X, poner el valor que nos han dicho. Luego, Y igual a 65 más 10, ¿por qué? Por 40, es decir, 65 más 400. 465 euros es lo que ganará si vende 40 cubetas. Un problema como este, una pregunta como esta, típica sería que nos dieran la Y y nos pidieran la X. ¿Qué es este? Si un día gana 165 euros, ¿cuántas cubetas ha vendido? Es muy parecido al apartado anterior, pero en este caso nos están dando la Y. La Y es 165 y nos piden número de cubetas, es decir, X. Luego vamos a la ecuación y simplemente es sustituir. 165 igual a 65 más 10X, que si resolvemos esta ecuación de primer grado, nos sale que X es igual a 10 cubetas.
Recordemos que el 65 pasa restando y el 10 dividiendo. Luego, para ganar 165 euros, necesita obligatoriamente vender 10 cubetas.